Bernardo de Gálvez y las frágiles fronteras de España en América del Norte. Nearly 500 years ago, Spain was a leader in the great age of exploration that opened this continent to settlement and to development. Hace casi 500 años, España lideró en la gran época de las exploraciones que abrió este continente a los asentamientos y al desarrollo. Ahora, los españoles y americanos, en este bicentenario, podemos recordar con orgullo a un grupo de españoles liderados por Bernardo de Gálvez, quien nos ayudó hace 200 años en la lucha por la independencia. La entrada formal de España en la guerra, en 1779, nos dio un apoyo muy valioso a la causa americana. La ciudad de Gálvez nombró ciudadano de honor a este personaje y en Washington se pondrá una estatua de Gálvez, regalo de los españoles, en el bicentenario para conmemorar la contribución de los españoles a la independencia. Commemorate the contribution of this gallant Spanish soldier-statesman to the independence of the United States. En 1976, cuando se cumplían 200 años de la independencia de los Estados Unidos, el presidente norteamericano Gerald Ford recordaba la ayuda de España, y particularmente la del español Bernardo de Gálvez, en la guerra que mantuvieron las 13 colonias atlánticas para independizarse de la corona británica. Más recientemente, el presidente Obama concedió la ciudadanía de honor a este personaje que tan poco conocido es en España. Nuestro país mantuvo en este capítulo de la historia una actitud ambigua. Más que apoyar la independencia de las colonias, el objetivo de la monarquía de Carlos III era combatir y debilitar al común enemigo inglés que había resultado vencedor en la Guerra de los 7 Años en 1763 y había ocupado la isla de Menorca y la Florida, un territorio vital para la corona española desde el que se controlaba el comercio de Nueva España con la metrópoli. Bernardo de Gálvez, gobernador entonces de la Luisiana, ayudó a los rebeldes norteamericanos y consiguió expulsar a los británicos del Golfo de México. Sus victorias perseguían establecer una posición hegemónica de España en la zona, aunque el tiempo echó pronto abajo sus conquistas. Recordamos aquel momento histórico y al español que luchó contra los apaches, combatió a los ingleses a lo largo del Mississippi y terminó su vida, joven aún, como virrey de Nueva España. Él demostró desde el principio muchas cualidades como militar y luego posteriormente como administrador y como político, cuando fue gobernador y virrey. España no reconoció a los rebeldes. No los reconoció incluso después de haber entrado en guerra con Inglaterra. Pero en cambio, desde muy al principio, empezó a mandar armas, municiones, medicinas a los rebeldes. España tiene como enemigo a Inglaterra y en eso coincide con los continentales. O sea, el objetivo español no era que unos colonos que para ellos eran tan ingleses como los ingleses y que sabían que en el futuro iban a ser una amenaza obtuvieran ninguna ventaja. No. Se derrotaba a los ingleses y luego ya veríamos. De hecho, España lo que pretende en todo momento es que se alargue la guerra con Inglaterra para poder recuperar Gibraltar, recuperar las dos Floridas, recuperar Jamaica, echarlos del Caribe y, si puede, seguir hasta la frontera con Canadá. Hay un momento decisivo que es con el que se puede ganar una batalla. Ese momento decisivo lo sabía aprovechar muy bien Bernardo. La gran diferencia que tiene para nosotros como militar no solo es que lo hace muy bien, sino que mantiene una actitud ofensiva muy brillante. Es decir, toma la iniciativa desde el primer minuto, no deja que los ingleses se la adelanten, y eso es una de las razones de su éxito. Bernardo de Gálvez nació en Macharabiaya, un pueblo de la Exarquía malagueña, el 25 de julio de 1746. Pertenecía a una familia de la pequeña nobleza venida a menos. Uno de sus tíos, José de Gálvez, logró estudiar, entró en la administración borbónica y colocó luego a sus hermanos, entre ellos a Matías, el padre de Bernardo, que hizo carrera militar. Ellos eran, en efecto, pues unos hidalgos pobres. Eduardo Garrigues, diplomático y escritor, autor de El que tenga valor que me siga,
biografía novelada de Bernardo de Gálvez. A través de su tío José, que ya había conseguido distanciarse de ese origen humilde y de esa pobreza, llegando a ser abogado de la embajada francesa en Madrid. A través de ese contacto familiar, Bernardo de Gálvez consigue un puesto en el regimiento Cantabria de Po, y a partir de ese momento ya va subiendo rápidamente escalones en el estamento militar. Tenía una pequeña ventaja. El ser de la nobleza en el siglo XVIII significaba que tenías la posibilidad de acceder, por ejemplo, a cargos en el ejército de oficiales que estaban reservados a ellos. Carlos Canales, abogado y escritor, coautor de una biografía de Bernardo de Gálvez publicada por Edad. Esta especie de nepotismo no solamente era algo bien utilizado y utilizado de manera genérica en toda Europa en el siglo XVIII, sino que era algo además valorado. Es decir, el tener una persona de la familia que alcanzaba el favor del rey y cargos importantes en la corte, de igual que fuera España, Portugal, Inglaterra o Francia, eso significaba un ascenso social inmediato. Y si eras competente, porque en contra de lo que se piensa, la España del siglo XVIII era terriblemente meritocrática dentro de la nobleza. Es decir, había un proceso de selección y una capacidad de servicio, lo que llamaremos de servicio público, que hoy, por supuesto, lo digo claramente, las clases altas españolas no tienen ni de casualidad en comparación como se tenía en el siglo XVIII. Es decir, había, y la palabra sé que hoy está muy poco de moda, eran enormemente patriotas, es decir, creían de verdad en lo que hacían y sabían que ese tipo de vinculación de servicio a tu nación, o a tu estado, o a tu país, había que hacerse si se quería tener éxito en la vida, y lo hacían. Así pues, Bernardo de Gálvez, a los 16 años, compra un cargo en el Regimiento de Cazadores e Infantería Francesa, que en virtud de los pactos de familia combatía unido al ejército español y participa en 1763 en Portugal en la última parte de la Guerra de los 7 Años. Una contienda que tuvo consecuencias muy negativas para España. Él participa en una guerra que en Portugal tiene un nombre muy bonito, la Guerra Fantástica, porque prácticamente no se libró ninguna batalla a campo abierto, y él lo que hace es que no entra al ejército español, sino que compra un cargo en el ejército francés. Es decir, los ejércitos de las dos coronas, es decir, los ejércitos aliados de España y Francia, llevaban combatiendo unidos desde la Guerra de Sucesión, y entonces lo que hace es que compra un cargo en el Regimiento Royal Cántabro, en el Ejército Real Cántabro, que era una unidad de tropas vascas, a pesar del nombre cántabro, formada en el ejército francés, que es enviada a la Guerra de Portugal en el tramo final de la Guerra de 7 Años, con lo cual él entra en la carrera militar como oficial del ejército francés. El hecho de entrar en un regimiento francés o español le daba una notable ventaja, y es que combatía. Porque muchos oficiales que incluso compraban regimientos enteros, pues por ejemplo los coroneles ingleses, y luego eso fue uno de sus grandes problemas en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, muchas veces ni siquiera se desplazaban al campo de batalla. Los españoles y franceses sí. Entonces, eso te da una experiencia además de contacto hasta con el pueblo, con la gente, muy buena, que si lo aprovechabas bien, como dice el caso de Bernardo de Gálvez, te permitía luego un ascenso social muy notable. Los oficiales ingleses, los coroneles ingleses, lo que hacían era contratar a un teniente coronel que era el que mandaba su regimiento, mientras ellos se quedaban en su castillo. Miguel del Rey, escritor y especialista en historia militar, autor con Carlos Canales de una biografía de Bernardo de Gálvez. Sí es verdad que Gálvez podía ser un enchufado, pero también es cierto que lo es porque su tío no tiene hijos. Entonces, la única forma de mantener el apellido es apoyar en lo que puede a su sobrino. Bernardo de Gálvez pasa 3 años en el regimiento francés. Entretanto, en 1765, su tío José ha sido nombrado visitador de Nueva España con la misión de realizar los cambios administrativos y militares necesarios para consolidar el poder real. Él le toca una misión difícil, que son las provincias internas del Virreinato de Nueva España, que era el virreinato más importante para España, no solamente porque era el más poblado, sino porque tenía el acceso a las riquezas del interior de México, a la plata mexicana, ya todo el comercio que venía de Asia, porque no hay que olvidar que el comercio de España con Asia venía a través del puerto de Acapulco, que estaba conectado con Manila, se mandaba hasta Veracruz y Veracruz a España. Entonces México era la posición esencial del Imperio Español en el siglo XVIII, y las provincias internas, que era la frontera norte, era vital mantenerlas seguras, no solamente frente a los indios bárbaros, como se llamaban en la época, sino también frente a las ambiciones de potencias extranjeras como primero Francia, después Inglaterra y más adelante Rusia. José de Gálvez reclama a su sobrino para que continúe su carrera militar en América, ahora ya en el ejército español. Desde que terminó la Guerra de los 7 Años, Bernardo se encontraba a media paga. A media paga significa que tiene ese nombramiento de teniente, o sea, el nombramiento de subteniente en este caso, pero que no está ocupando ninguna plaza,
y su tío, una vez que se sitúa en Nueva España, le llama porque es un sitio muy bueno para que un joven como él haga carrera. Bernardo llega en febrero de 1769 al puerto de Veracruz y se incorpora como teniente al regimiento regular de la Corona en Nueva España. Su tío le destina a la frontera norte, lo que hoy sería la frontera de Estados Unidos con México, un territorio salvaje que no estaba tan bien defendido como otras zonas del Imperio Español y a la que denominan la apachería. Esa parte entonces era territorio apache y comanche, era un territorio bastante despoblado. Teniente coronel José Manuel Guerrero Acosta, comisario de la exposición dedicada a Bernardo de Gálvez en la Casa de América de Madrid. Y aunque su tío le podía haber enviado a un puesto bastante más cómodo, le envió de teniente a la zona de Chihuahua, una de las zonas más peligrosas y donde más combates había contra los apaches. Y ahí estuvo varios años, pues primero como teniente, luego como capitán, al frente de los soldados de Cuera, los soldados que protegían los ranchos, las misiones aisladas que eran asaltadas constantemente por todas las tribus de las ramas apaches y comanches que eran muy hostiles a la presencia europea. Aunque los norteamericanos han popularizado en el cine la lucha contra los indios, fueron los españoles los primeros en enfrentarse a ellos. Desde principios del siglo XV, pocos años después de la llegada de Colón al continente, los españoles se habían aventurado por aquellas tierras inexploradas. La corona dedicaba poco dinero a aquel territorio inmenso y poco habitado en el que se producían numerosos encontronazos con las tribus indias. Realmente los que luchan contra los indios son los españoles siempre. Luego lo que pasa es que Hollywood hace mucho daño, pone al séptimo de caballería y parece que los españoles no han estado nunca. Pero llevaban 4 siglos combatiendo los españoles. En las películas de Hollywood hay un personaje que sale mucho que es Jerónimo, el famoso jefe apache. Jerónimo hablaba español porque lo había aprendido de sus padres, porque realmente había muchas tribus de los apaches que en el contacto con los españoles en algunos momentos estuvieron evangelizados, incluso dejaron su carácter nómada y se establecieron temporalmente en algunas zonas controladas por los españoles, aunque luego por diversos motivos volvieron a la insurrección, digamos, contra las autoridades españolas y a la guerra contra los soldados presidiales. Entonces, efectivamente, en Hollywood vemos al séptimo de caballería, los fuertes de la frontera, los apaches, los comanches, pero 100 y pico años antes ya estaban nuestros soldados allí, ¿no? En la frontera norte, a partir de la frontera de Chichimeque, y luego según se va avanzando hacia el norte, los que se encuentran son pueblos que viven en un estado de la pura prehistoria, en la edad de piedra, pero con un pequeño matiz. Y es que igual que ocurre en la Pampa Argentina, en el norte de América los indios aprenden a montar a caballo. Y eso cambia la historia profundamente, porque no es lo mismo enfrentarse a tribus que no son capaces de montar caballos, sino a tribus que se convierten en guerreros nómadas muy peligrosos. Y que encima, en solamente unos pocos años, reciben armas de los europeos enemistados con España y al revés, porque España armaba a los indios que se enfrentaban a franceses e ingleses. Eso convierte a la frontera del norte de Nueva España, la franja que va desde Texas hasta California, bueno, hasta Arizona, porque en California España vuelve a la política de que no monten nunca, y lo logran. Pero en la frontera, sobre todo de Texas, Nuevo México y Arizona, donde los indios están montados y a caballo, se convierten en unos terribles enemigos que de hecho no son vencidos hasta finales del siglo XIX por los Estados Unidos. En ese sentido, esos indios que aparecen en Luisiana, esos indios que aparecen en las grandes praderas, sí son los mismos que los de las películas. Lo único que no llevan es el Winchester moderno del siglo XIX. Porque no lo había. Porque no lo había, pero llevan un fusil de 1700 o llevan sus arcos y sus flechas y llevan los mismos escudos y llevan las mismas plumas y los mismos tocados. Los españoles acusan de crueles a los indios. Yo no sé qué opinión tendrán ellos de nosotros. Quizá no será mejor, y sí más bien fundada. Lo cierto es que son tan agradecidos como vengativos, y que esto último debíamos perdonarlo a una nación que no ha aprendido filosofía con que domar un natural sentimiento, que aunque vicioso es causa heroica, cual es tener sensible el corazón. Los indios, sin embargo, no fueron un problema para la monarquía española hasta comienzos del siglo XVIII. Los apaches habían ido bajando desde Canadá hacia la frontera de Nueva España, al norte de Río Bravo,
hostigados por los comanches, que eran un pueblo más belicoso. Y España tuvo que organizar un ejército para defender ese territorio que estaba poco poblado. Un ejército que tenía un uniforme muy peculiar. Nuestros soldados pues estaban un poco como se ve en las películas, en pequeños puestos, lo que se llamaban los presidios, que no era una cárcel sino era una guarnición militar, era un fuerte normalmente de adobe o de piedra. Había una compañía de soldados, unos 120, 130 soldados, normalmente al mando de un capitán o de un teniente. Era gente muy, muy dura, que habían nacido la mayoría ya en esa parte de Nueva España y que estaban continuamente pues en expediciones a caballo recorriendo toda esa zona, ¿no? Pasaban semanas enteras en el campo, iban montados en un caballo, llevaban 4 o 5 caballos de repuesto y 7, 8, hasta 12 mulas donde llevaban las municiones, la comida, las tiendas de campaña, todo lo que necesitaban para las expediciones. Llevaban una prenda de cuera como un chaleco largo, sin mangas, que sería el antecedente de lo que hoy en día usamos en el ejército, los chalecos antifragmento, los chalecos de antibalas, que eran para protegerse de las flechas y las lanzas de los indios. Porque claro, un indio podía poner en el aire 4 o 5 flechas o más en el tiempo que se necesitaba para recargar un arma de fuego de la época, o una carabina o una pistola de chispa, ¿no? Que era bastante complicado de meter el cartucho, la pólvora, la baqueta, echar para atrás el rastrillo, total, que en ese tiempo pues le podían alcanzar varias flechas de los indios. Lo que hace básicamente España es que adapta su guerra a una guerra de frontera contra un enemigo muy móvil y muy numeroso. Entonces lo que crean es una cadena de fuertes llamados presidios. Presidio, la palabra latina de presidiar la tierra, no de cárcel, como se podría pensar ahora, y colocan pequeñas guarniciones que protegen los centros urbanos principales y las rancherías, las zonas de colonización de lo que los mexicanos de la época llamaban el despoblado, la zona vacía, y allí lo que intentan es crear una especie de policía, de gendarmería, una especie de unidades móviles que vuelven a llevar protecciones que, como no son de acero o de hierro, pues son muy pesadas, son cueras, una especie de planchas de cuero solapadas, cosidas, que les protegen muy bien de las flechas, y cada unidad, cada dragón de cuera, dragón en el sentido de que era unidades especializadas en combatir tanto a caballo como a pie, que es el concepto de dragón en el siglo XVII y XVIII en toda Europa, y que lo que hacen es recorrer y proteger toda la línea de frontera y cada cierto tiempo hacer incursiones contra los indios más hostiles para intentar por lo menos llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos con los indios significaba comprarles, regalarles armas, bebidas, ropa, cachivaches, un sistema de sobornos que practicaban todos los europeos, y cuando no bastaban para tener calmados a los jefes de las tribus, se hacía alguna incursión de castigo. Bernardo de Gálvez participó en varias campañas contra los apaches, resultó herido en un par de ocasiones y fue ascendido a capitán. Permaneció en aquellas tierras hasta noviembre de 1771, cuando su tío José de Gálvez, que había sufrido una crisis nerviosa en Sonora, le pide que lo acompañe de regreso a España, como recuerda el escritor y diplomático Eduardo Garrigues. Bernardo fue llamado precisamente cuando cayó enfermo para ayudar a su tío a salir de su depresión. Hoy en día lo llamaríamos depresión, pero una depresión que tenía unas alucinaciones, que una de las cosas que hizo, y además consta en los documentos de la época, en un momento dado creyó que le había visitado de noche San Francisco de Asís y le había dado el truco para conseguir dominar a los indios rebeldes, que era traer de Guatemala 600 monas, vestirlas de dragones y hacerlas correr por el monte, con lo cual ahuyentarían a todos los indios. Cosa que, bueno, parece una cosa graciosa, pero que lo diga eso una persona que como visitador tenía un poder sobre vidas y haciendas de cientos de miles de individuos, pues es bastante grave. A la vuelta de América, Bernardo de Gálvez pasa 2 años en Po, donde además de ampliar conocimientos militares, aprende francés, lengua que le será muy útil en el futuro. Y en 1774 es admitido en la exclusiva Escuela Militar de Ávila, una de las academias militares que se habían creado dentro del programa de reformas iniciado por Carlos III para mejorar la formación de los oficiales. Hacía falta bastantes recomendaciones para entrar, más que dinero, recomendaciones.
y bueno, él tenía la suerte de que su tío José de Gálvez le ayudó en este aspecto varias veces durante su carrera. Teniente coronel José Manuel Guerrero Acosta. La formación que se daba en la Academia Militar de Ávila pues era tratados de fortificación, que era la guerra de asedios en ese momento, todo lo que eran las trincheras, establecimiento de baterías para asaltar las fortificaciones del enemigo. Esa era una parte muy importante de la formación de los oficiales, las matemáticas y toda la ciencia de planificar y establecer todas estas fortificaciones, tanto para la defensa de las plazas fuertes de las ciudades como para el ataque. También se estudiaban las ordenanzas de otros países para compararlas, todas las obligaciones de los oficiales, de los suboficiales, de la tropa, el armamento, pero también había algunas otras cosas curiosas como las clases de esgrima, porque los oficiales su arma reglamentaria era una espada o un sable en la caballería, y también pues clases de baile, porque también los oficiales tenían un papel importante que representar en la sociedad. En junio de 1775, Bernardo de Gálvez participa en la desastrosa expedición militar a Argel, que estuvo al mando del general Alejandro Reilly, profesor en la Academia Militar de Ávila, que le eligió a él y a otros oficiales para acompañarle. La expedición de Argel fue una expedición contra los piratas argelinos, los piratas del Mediterráneo que estaban asentados en toda la costa norte, ¿no? Túnez, Argelia, parte de Marruecos. Fue un problema siempre constante en la navegación nuestra, en los barcos mercantes que surcaban el Mediterráneo, incluso desembarcaban en las costas de Levante, asaltaban los pueblos, las ciudades, robaban, en fin. Pero tenían una red de espías muy buena. Entonces, cuando se preparó la expedición en Cartagena, con muchísimos barcos, soldados que se concentraron ahí, los argelinos se enteraron perfectamente de todos los preparativos. Y cuando llegó la expedición con los buques de la Armada Española frente a las costas de la bahía de Argel, estaban perfectamente preparados con posiciones de artillería, con unidades de caballería emboscadas detrás de las dunas de la playa. Hubo muchos muertos, muchos heridos españoles, resistieron allí en las playas lo que pudieron y a los 2 días tuvieron que evacuar a todo el ejército. Gálvez resultó herido, pero no dejó que le evacuaran hasta que no habían salido de la playa todos los soldados de su compañía, los soldados del Regimiento de Infantería de Sevilla. Desde 1775, las 13 colonias británicas de la costa atlántica estaban en guerra con la metrópoli, influidas por las ideas de la Ilustración, pero fundamentalmente por razones económicas. El enfrentamiento desencadena una guerra que muchos describen como guerra civil entre ingleses. No es una guerra de independencia como tal. Miguel del Rey. Es una guerra civil en la que los ingleses que están en América no les dejan ejercer sus derechos y sin embargo están pagando los mismos impuestos que están pagando los que viven en la isla. Con lo cual ellos dicen que a partir de ese momento no tienen necesidad de ser ingleses. El 4 de julio de 1776 se aprueba la Declaración de Independencia. Desde el primer momento los colonos rebeldes habían solicitado la ayuda de España, primero al entonces gobernador de Luisiana, Luis de Unzaga, y luego a su sucesor en el cargo, Bernardo de Gálvez. La participación de España contra Inglaterra en la guerra de independencia de las colonias es imprescindible analizarla a la luz de lo que había pasado en una contienda que había ocurrido casi 20 años atrás, y era una guerra a la cual fue arrastrada España en contra de la opinión del propio rey, pero debido a los pactos de las alianzas borbónicas tuvo que intervenir y perdió muchísimo territorio. Fue un desastre total hasta el punto que en la paz que se firmó en 1763, Francia se sintió obligada a cederle todo el territorio de la Luisiana en compensación por lo que había perdido España. ¿Qué ocurre? Que cuando tanto la corona francesa como la corona española, que se habían sentido derrotados y humillados en la guerra anterior, ven rebelarse los colonos de la zona septentrional americana contra la metrópoli, contra Inglaterra, ven una ocasión inesperada y muy propicia de vengarse de esa humillación. Hay que distinguir de forma muy clara que los intereses de Francia y de España en esa contienda eran totalmente, yo diría que opuestos, por una sencilla razón, porque Francia en la guerra anterior había sido eliminada totalmente del teatro americano, excepto unas pequeñas islas en las Antillas,
y en cambio España conservaba mucho territorio en la América septentrional y muchísimo más en la América meridional. Por eso, hasta cierto punto, se puede entender o justificar que la corte de Carlos III, cuando existe la propuesta de una ayuda directa y de una entrada en la guerra, se lo piensan mucho. Eduardo Garrigues, autor de una biografía novelada de Bernardo de Gálvez, editada por La Esfera de los Libros. Había la preocupación de que el país no estaba todavía maduro para entrar en una guerra con la poderosísima Inglaterra, eso por un lado, y por otro lado había la conciencia de que si se ayudaba de forma abierta a los súbditos americanos, pues podía ser un mal ejemplo para todas nuestras posesiones en la América septentrional y meridional. Eso provocó una ambigüedad evidente porque, por un lado, España quería ayudar a los colonos, quería enfrentarse con Inglaterra porque era un buen momento cuando estaba débil, y por otro lado, no quería hacerlo abiertamente. La corte española estaba dividida entre ministros como Grimaldi, Floridablanca y el propio monarca, reacios a establecer acuerdos con los rebeldes, y el conde de Aranda, embajador en París, partidario de pactar con ellos para luego sacar partido de esa alianza. España no es que sea ambigua. Carlos Canales. Es que el gobierno español está dividido. En España, cuando comienza la rebelión generalizada en las 13 colonias, se plantea una situación muy clara, que es la de una gran oportunidad. Dice, oye, los ingleses están debilitando en una especie de guerra entre ellos, si entramos nosotros podemos recuperar nuestros objetivos principales, Menorca, Gibraltar y la Florida. Perfecto. Pero hay otra parte del gobierno que piensan que no estamos en condiciones de ir a una guerra contra los británicos, y segundo grupo, los que piensan que si las colonias se hacen independientes, eso puede ser una mala señal para otras colonias españolas, otras provincias de ultramar que podrían seguir su ejemplo. En Francia sí hay una diferencia frente a España. En Francia hay una comunidad intelectual que sí cree en la independencia norteamericana, pero como concepto político, porque piensan que va a ser una nación que va a llevar adelante los principios que luego intentaron en Francia con la Revolución Francesa. Entonces, esa comunidad intelectual, defendida por los grandes intelectuales franceses, que no existía en España ni tenía parangón, consigue incluso gente voluntaria como Lafayette. Entre los franceses sí había gente que creía en la cosa de los americanos, pero la causa política, entre los españoles, ni de broma. En 1776, José de Gálvez, nombrado ministro de Indias, designa, como decíamos, a Bernardo gobernador de la Luisiana, el territorio que le había cedido Francia a España tras la Guerra de los 7 años. Un territorio inmenso y poco explorado por los blancos, situado al oeste del Mississippi, que llegaba desde el Golfo de México hasta la zona de los Grandes Lagos, en la frontera con Canadá, que ocuparía lo que hoy serían 10 estados de los actuales Estados Unidos. José de Gálvez necesitaba la Luisiana como colchón frente a los indios, los contrabandistas y los británicos, que tenían derecho de navegación por el Mississippi, aunque la ciudad de Nueva Orleans, en la desembocadura, pertenecía a España. Pero se enfrentaba al problema habitual, la escasez de tropas para poder controlar un territorio tan enorme. Ahí entra en acción Bernardo, que, haciendo gala de sus conocimientos del francés y de su condición de militar ilustrado, desembarca en Nueva Orleans, capital de la Luisiana, y logra conquistar a la sociedad criolla y a una de sus hijas más ilustres. Gálvez era un producto típico de su época, aparte que era una persona muy inquieta desde el punto de vista artístico incluso, ¿no? Le gustaba mucho la música, le gustaba el teatro, iba a los toros, compuso alguna tonadilla él mismo, incluso hizo algunos pinitos científicos como el diseño de un aparato para dirigir los globos aerostáticos. Es curioso que él diseñó un artefacto que por medio de una especie de lona se supone que podían dirigir un poco a estos globos. Ese dibujo él lo mandó a la Real Sociedad Geográfica de Londres y se conserva allí el original. Realmente era una persona bastante inteligente, tenía mucho don de gentes, era simpático, caía muy bien. Cuando llega como gobernador y coronel del Regimiento de Infantería de la Luisiana a Nueva Orleans, se encuentra con una población bastante hostil también a la presencia española, porque aquello había sido francés durante muchos años. Incluso había habido una insurrección contra uno de los anteriores gobernadores, ¿no? Sin embargo, Gálvez fue todo lo contrario. Enseguida se ganó a la población,
se casó con la hija de uno de los comerciantes más importantes de Nueva Orleans, Félicita de Saint-Maixent, y consiguió nada menos que enrolar a muchísimos franceses, a muchísimos criollos y esclavos libres, en fin, en su ejército, en el ejército de voluntarios que formó para iniciar sus campañas. Además, él hace una buena boda en ese sentido político. Félicitas de Saint-Maixent, que es una de las familias de colonos franceses más ricos. Eso le pone en magníficas relaciones con una colonia que tenía magníficas relaciones con el gobierno español, que eran los franceses de Luisiana, puesto que estaban bastante contentos con el gobierno colonial y porque Nueva Orleans se había convertido en la ciudad más importante del Caribe. Era una ciudad que estaba realmente incluso superando ya en capacidad económica y movimiento a ciudades como Cartagena de Indias o Portobelo o Veracruz. Y eso le hace ganarse a toda la población francófona de la zona. Bernardo de Gálvez empieza reforzando los puestos del Mississippi para afirmar la presencia española. Se atrae a las tribus indias asentadas en la zona, expulsa a los comerciantes británicos instalados en los márgenes del río que controlaban el contrabando y favorece a los rebeldes del ejército continental, permitiéndoles navegar por el río para obtener suministros. Tenía claro su objetivo. Gálvez sí tenía una posición muy importante, y es que era el gobernador de la Luisiana. Entonces, por lo tanto, era fronterizo con los territorios británicos que estaban en rebelión. Entonces, él se da cuenta que tiene una gran oportunidad. Si ayudamos a los rebeldes, a la corona británica, podemos debilitar Inglaterra lo suficiente para, en un momento dado, si España entra en guerra, porque no deja de ser un político y un militar obediente al gobierno, aprovechar esto y librar una campaña contra las zonas que nos arrebataron los británicos después de la Guerra de los 7 años, que es principalmente las Floridas occidental y oriental. Quiere asegurar el río Mississippi y el Missouri, que es la línea de frontera que han heredado de Francia, de la Luisiana francesa. Eso es el elemento esencial, es impedir que nadie se acerque a la frontera de Nueva España, es decir, a Texas, que es la entrada al Valle Central de México, que es el elemento esencial del gobierno español en América. Y lo segundo, conquistar las Floridas para proteger el paso de Bahamas, es decir, para garantizar que no hay interrupción entre lo que es el continente americano y Cuba, porque es la ruta del oro que va de Veracruz a Cádiz. En junio de 1779, España le declara la guerra a Gran Bretaña. Bernardo de Gálvez, avisado de antemano, solicita fuerzas a la Capitanía General de Cuba, pero de momento organiza una fuerza de 1.400 hombres que sale a finales de agosto de Nueva Orleans para atacar los fuertes británicos instalados en la parte oriental del Mississippi desde la Guerra de los 7 años. Su intención es atacar por sorpresa. Sabe perfectamente que su situación no le permite esperar, debido al escaso número de gente con la que cuenta y al coste que también tiene para España en enviar tropas desde Europa y a las necesidades de la utilización de la flota en otros posibles escenarios de campaña, porque hay que tener en cuenta que España y América combatía en varios puntos, no combatía solamente en Florida y Luisiana, combatía también en el Alto Missouri, combatía también en Centroamérica, en la zona de Nicaragua y Guatemala, donde había asentamientos ingleses. Entonces, realmente, al convertirse en una guerra generalizada en todo el ámbito del Caribe, la única posibilidad que él tiene es actuar lo más rápidamente posible. Es decir, dar un golpe demoledor que proteja la vía del Mississippi, que para él es esencial, y luego, si es posible, eliminar todos los puestos ingleses que están en el otro lado de las orillas, que es donde está Natchez, Butte de Manchac y, por supuesto, Pensacola, que es la principal fortaleza inglesa en la Florida occidental. Bernardo de Gálvez, para decirlo así en un tono popular, era un hombre muy echado para adelante. Y cuando todavía estaba llegando las noticias de que España iba a entrar en guerra contra Inglaterra, es cuando organiza las primeras expediciones río arriba y se llega a quedar con las dos orillas. O sea, en realidad lo que ocurre en este caso es que Gálvez da un paso para adelante y, como dicen vulgarmente, el que da primero da dos veces. Al poder conquistar parte de esos fuertes, él tiene ya una gran ventaja sobre sus enemigos. En el otoño de 1779, sin apenas resistencia, las tropas de Gálvez se apoderan de los fuertes de Manchac, Baton Rouge y Natchez. En enero, sin esperar la llegada de refuerzos, inician la segunda fase de la campaña, que tiene como objetivo Movila, a 200 kilómetros de Nueva Orleans. Una tormenta el 10 de febrero retrasó sus planes, pero en marzo se rinde Movila. El siguiente objetivo es Pensacola, la plaza inglesa más importante del Golfo de México, que cayó al tercer intento, en mayo de 1781. Su gran victoria
de Pensacola pues fue efectivamente aprovechar la oportunidad y hacerlo lo antes posible. Lo intentó en 2 ocasiones, ya en 1780, pero los huracanes y los temporales desbarataron la expedición. Y esta gran victoria final, al año siguiente, en 1781, pues fue gracias a los refuerzos que vinieron de Europa. No olvidemos que vino la mayor expedición que jamás se envió por ninguna potencia europea a América, hasta entonces, más de 11.000 hombres del ejército español, de 8 regimientos, en más de 72 buques de transporte. Los franceses hay que recordar que enviaron 5.000, la mitad de soldados que nosotros. Lo que pasa es que estuvieron luchando hombro con hombro con los norteamericanos y nosotros estuvimos separados en el escenario del Golfo de México. Entonces, gracias a esos refuerzos, más el ejército improvisado que él formó, los voluntarios de las milicias de Luisiana, los que vinieron también de La Habana, pues tuvo el número de tropas suficientes como para poder iniciar el desembarco y toda la guerra de trincheras y posiciones necesaria para atacar los 3 fuertes que defendían la ciudad de Pensacola. La entrada en la bahía de Pensacola va a forjar la leyenda de Bernardo de Gálvez. Él era el jefe del mando en tierra y Calvo Irazábal el jefe de la flota. Gálvez era partidario, como siempre, de atacar cuanto antes, temiendo la llegada de algún huracán. El jefe de la armada prefería esperar y hacer las mediciones oportunas porque alguno de los barcos había chocado con un banco de arena. Gálvez se cansó de discutir y se embarcó en el Galvestown, un bergantín que había comprado a los rebeldes continentales, y con 2 cañoneras y una balandra entró solo en la bahía de Pensacola. Horas después le siguieron los demás barcos de la flota, excepto el de Calvo Irazábal, que decidió regresar a Cuba. Esto forma parte de la leyenda y la historiografía. Realmente la Armada no quiere entrar en Pensacola porque piensa que pueden tener bajas. El ejército de tierra, para entendernos, el ejército de tierra lo dirige Gálvez. Desde el momento que Gálvez llegue a tierra con parte de las tropas, él tiene el mando. Con lo cual, la única forma de entrar es coger su buque, el Galveston, coger su capitán y decirle, pues como estos no quieren entrar porque dicen que van a dar contra los bajíos, vamos a demostrarles que no. Una vez que entran, ven que las baterías que están tirando desde enfrente, pues tampoco son gran cosa. Con lo cual, entran los barcos españoles. Reconociendo el general que se tardaba demasiado en resolver la entrada de la escuadra con el convoy, y temiendo que tal vez por algún recio viento se viese obligada a dar la vela para no estrellarse en la costa, dejando por consecuencia abandonadas las tropas en la isla, sin medios con que subsistir en ella, determinó ser él mismo el primero que forzase el puerto, en el firme concepto de que este último recurso podría estimular a los demás a que le siguiesen. Y con efecto, la tarde del 18 a las 2:30 de ella, se embarcó en un bote para ir a bordo del bergantín Galvestown, que se hallaba fondeado en la boca del puerto de Pensacola. Tuvo la suerte de que cuando llevaban 12 días de trinchera y de bombardeos de las posiciones británicas, un proyectil incendiario español voló el polvorín del reducto que estaba más avanzado, y entonces Gálvez hizo lo que había hecho siempre, que es aprovechar el momento decisivo del combate, ¿no? Lo hizo cuando entró en solitario con su bergantín en la bahía de Pensacola para animar al resto de los buques de la Armada, y lo hace cuando en ese momento ordena que se ataque con todos los efectivos disponibles los fuertes británicos y fuerza la rendición de los ingleses, que estaban ya muy debilitados y muy mal de municiones y de provisiones. Con la conquista de Pensacola, Gálvez cierra a los británicos cualquier posibilidad de alcanzar la desembocadura del Mississippi, y ha conseguido la Florida, un territorio esencial para España porque permitía controlar las mercancías que salían de América hacia la metrópoli. Resultó herido en el vientre y en la mano, pero su valor encontró recompensa. Le ascienden a gobernador de Luisiana y las Floridas. Una de las virtudes que adornan su leyenda fue el buen trato que dicen dio a los civiles. Gálvez, como militar, tenía una serie de valores. Teniente coronel José Manuel Guerrero Acosta, del Instituto de Historia y Cultura Militar. Ya hemos hablado de su valor personal. También el uso proporcional de la fuerza, porque evitó siempre hacer daño a objetivos civiles, que era muy delicado en aquella zona tan despoblada.
También mostró mucha magnanimidad en la victoria con sus enemigos, ¿no? Por el trato considerado que les dio y el respeto que tenía por los valores de los enemigos, tanto los británicos como los apaches en su juventud. En febrero de 1782, Gálvez se traslada al puerto del Guarico, en Santo Domingo, para preparar la campaña contra Jamaica. Uno de sus generales, José Manuel de Cajigal, se hace con la isla de New Providence, en las Bahamas, pero no se llegó a conquistar Jamaica, que era el último bastión británico en el Caribe. El hundimiento del poder británico en Bahamas es sorprendente, porque Bahamas se rinde sin un solo muerto inglés, porque deciden que prefieren proteger sus propiedades, sus esclavos y sus fincas a arriesgarse a combatir contra el español. Entonces, una vez que España se hace con el control de Bahamas, el paso siguiente es asaltar Jamaica. Entonces, el objetivo de Jamaica se convierte en el objetivo principal de la guerra en América, en tanto que en Europa sigue siendo la toma de Gibraltar, porque Menorca acaba de ser conquistada al final de la guerra. Entonces, quedando solamente esos dos objetivos, es cuando se produce un incidente, y es que Francia pierde una batalla naval contra los ingleses, y a partir de ahí, Francia, que ya ha gastado muchísimo dinero y que no tiene ningún objetivo ya final en la guerra, no quiere continuar. Y algo más. Los norteamericanos están deseosísimos de firmar la paz con Inglaterra. Porque una vez que los ingleses han renunciado a continuar la guerra, vuelven a ser amiguetes los norteamericanos sin ningún problema. Eso lo había avisado ya el conde de Aranda, el clarividente conde de Aranda, que en definitiva había que tener cuidado porque los estadounidenses, a pesar de la guerra y de la crueldad de la guerra, seguían muy vinculados a Inglaterra. Eso es un tema que realmente sentó muy mal en las cortes europeas, porque en definitiva, si no llega a ser por la alianza con Francia y España, no hubieran ganado la guerra, y en cambio traicionaron a sus principales aliados y hicieron la paz con los ingleses, lo cual nos trajo problemas porque ellos, los ingleses, sembraron la manzana de la discordia al atribuir a los norteamericanos todas las posesiones que había conquistado Gálvez y que ya no eran suyas. Es muy fácil dar lo que uno no tiene. Como el propio George Washington dejó escrito, si no hubiera sido por la alianza de las dos cortes borbónicas, probablemente no se hubiera conseguido nunca la independencia de Estados Unidos, porque eran 13 colonias rebeldes con muchos problemas económicos, con un ejército muy pequeñito, muy mal instruido, sin equipo, sin armamento, sin pólvora, y desde luego para expulsar y vencer al ejército británico lo hubieran tenido en solitario muy complicado. Y luego España abrió un segundo frente en el Golfo de México que fue fundamental para ellos, porque los ingleses obligaron a enviar tropas de refuerzo a Florida para enfrentarse a la amenaza de Bernardo de Gálvez, también para reforzar las Bahamas, Jamaica y toda la parte de Centroamérica, de Honduras, Guatemala, etcétera. Sí es verdad que ni Washington ni sus tropas tienen suficientes armas, tienen suficiente equipo como para hacer frente mucho tiempo a esa guerra. ¿Por qué? Miguel del Rey. Pues porque sus voluntarios son los mismos que están cultivando el campo y cuando empieza a llegar el verano, pues dicen, no, es que nosotros nos tenemos que ir. ¿Qué hace España en ese momento? Apoyar económicamente y apoyar con equipo y material a esos rebeldes. La verdadera razón por la que se les concede la independencia es porque el Parlamento inglés se reúne y dice que no está dispuesto a poner más dinero. ¿Qué es lo que sale mal? Primer problema, España quiere continuar la guerra. Quiere continuar la guerra porque le falta Gibraltar, pero Francia no quiere porque Francia está en la ruina. España se da cuenta que si sigue la guerra adelante se va a quedar sola. Pero si España hubiera continuado la guerra, el objetivo era muy claro, era intentar empujar a los colonos americanos hacia los Apalaches, o sea, rodearlos completamente, que no tuvieran ninguna posibilidad, porque para los españoles, para Gálvez, los angloamericanos ahora independientes eran exactamente igual que los angloamericanos no independientes, y no se equivocó en nada. Pero es que lo malo es que el embajador en París, el conde de Aranda, recién firmada la paz, se da cuenta perfectamente que acaba de nacer un monstruo. Que es un monstruo que lo primero que va a hacer es amenazar las Floridas y el valle del Mississippi y Missouri. Pero el problema se plantea cuando se firma en 1783 el Tratado de Paz de París. Entonces, como explica el escritor Carlos Canales, la realidad se impone. La realidad es que hay una nación de 5 millones de habitantes, que son ingleses, que está bien asentada en la costa este del continente americano y que es poderosísimo. Y al lado está rodeada por unos territorios españoles en los que como mucho viven 80.000 personas. Al acabar la guerra, Bernardo de Gálvez disuelve su ejército y lo envía a Cuba. Él viaja a Madrid, donde el rey le entrega el título de conde de Gálvez,
con el vizcondado previo de Galveston y le concede el escudo de armas con el lema «Yo solo» como recuerdo de su gesta en Pensacola. Permanece un año en la corte hasta su nombramiento como capitán general de Cuba. A pesar de estos reconocimientos, algunos sospechan que no está satisfecho. Yo tengo la teoría que en la última parte de su vida Bernardo de Gálvez fue bastante crítico con la actuación del gobierno. Él, como es lógico, a un militar no le interesa ni le compensa. Él fue herido varias veces en las campañas, que donde él había puesto su sangre y su espada, pues los diplomáticos y los políticos lo pierdan con la pluma. La monarquía española había concedido créditos y ayudas a los colonos rebeldes. Desde el primer momento envió pólvora, armas, ropa y medicamentos desde México y Cuba a través del Mississippi y por mediación de comerciantes como el bilbaíno Diego de Gardoqui, que sería luego nuestro primer embajador ante la nueva nación. Pero lo que no hicieron Carlos III ni sus ministros fue establecer una alianza oficial con ellos. Ni siquiera concedieron estatus diplomático al representante del Congreso estadounidense, John Jay, los 3 años que estuvo destinado en España. John Jay es nombrado ministro plenipotenciario por el Congreso americano hacia 1780. Y ese hombre, aunque consigue ciertas ayudas de tipo financiero y consigue algunas ventajas de estar en Madrid, se va de España sin haber sido reconocido como diplomático, lo cual fue un gesto muy poco hábil y muy poco visionario, porque John Jay es inmediatamente nombrado jefe de la delegación negociadora para los tratados de París de 1783 y luego inmediatamente a la vuelta a su país es nombrado secretario de Estado. Bernardo de Gálvez regresa a Cuba en febrero de 1785, pero poco después le nombran virrey de Nueva España, el cargo que había dejado vacante su padre, Matías, fallecido en México unos meses antes. En junio desembarca en el puerto de Veracruz, donde le espera un recibimiento apoteósico, como relataba la Gaceta de México. Entró como a las 11:30 por entre las dos filas que formó la tropa, desde el palacio hasta la garita de Peralvillo, habiéndolo saludado la artillería con una salva de 15 cañonazos, siendo recibidos con general júbilo, con ramos de flores, muchos cohetes y con fuegos artificiales, demostrando este inmenso pueblo por sus calles el mayor regocijo con incesantes clamores de vivas que resonaban por todas partes. Los meses siguientes fueron agridulces para el nuevo virrey. Asiste a numerosos festejos y actividades lúdicas, es vitoreado por el pueblo, pero tiene muchos roces con las élites locales. Él actúa de una forma muy independiente con respecto al poder establecido, porque cuando hay una hambruna obliga a las fuerzas vivas españolas a que pongan ahí su dinero. Luego él va a dar un indulto, cosa que no podía hacer, no era legal, a unos reos de muerte, y eso levanta unas protestas tremendas entre las personas, digamos, que defendían la legalidad. Y, por ejemplo, va a hacer el castillo de Chapultepec, que era un sitio que estaba medio abandonado, pues quiere hacerlo su residencia oficial, pero construirlo como una fortaleza. No duraron mucho sus problemas porque su salud se quebró el verano de 1786 y el 30 de noviembre fallecía Bernardo de Gálvez en México a los 40 años. Primero fue enterrado con la ceremonia que correspondía a un virrey en la capilla de los Reyes de la Catedral, pero poco después fue trasladado al Colegio Apostólico de San Fernando para reposar junto a su padre, fallecido 2 años antes. Hubo rumores de envenenamiento, pero lo más probable es que falleciera de una enfermedad de tipo nervioso. Su familia volvió a la metrópoli y durante muchos años se olvidó a Bernardo de Gálvez.
La salida de Felicitas de Saint-Maixent de México fue totalmente en olor de multitud, pero ella se tiene que ir. Entonces, en el testamento de Gálvez había pedido que volvieran a España para educar a sus hijos, pero la fatalidad le persigue porque nada más llegar le dan la noticia de que don José de Gálvez, que era su principal valedor en la corte, acaba de morir. A los pocos años muere también Carlos III. Y lo que va a ocurrir es que Felicitas Saint-Maixent, que era todavía una mujer atractiva, una mujer inteligente, una mujer con mucho carisma, pues se va a rodear de una tertulia a la francesa, pero al poco tiempo, cuando está en la Revolución Francesa, la acusan de afrancesada. No la metieron en la cárcel, pero la desterraron. Curiosamente, quien le salva de esa situación es el conde de Aranda. La saga de los Gálvez murieron casi todos sin descendencia y entonces durante mucho tiempo, durante el siglo XIX, se habló muy poquito de ellos. Por otra parte, a los norteamericanos no les interesaba tampoco reconocer el esfuerzo que había desplegado España y la ayuda que les habíamos dado, porque así se ahorraban el dinero de tenernos lo que devolver. Los desencuentros que tuvimos con los norteamericanos por las cuestiones territoriales de su expansión en Florida, en Luisiana y luego posteriormente en el Golfo de México, en las Antillas, en Puerto Rico, en Cuba, pues también hacen que el papel de España de la ayuda pues lo hayan ocultado, ¿no? Y luego también quizá nosotros hayamos tenido culpa de no saber vender nuestra historia adecuadamente. Desde el mismo momento de la independencia norteamericana hasta 1898, por esencia, los enemigos de Estados Unidos hablaban en español. Es decir, la guerra entre España y Estados Unidos de 1898 era una guerra cantada. España pudo haber entrado en guerra con Estados Unidos por lo menos una docena de veces, desde 1785 hasta 1898. Los primeros incidentes armados de frontera entre España y Estados Unidos empiezan solo 10 años después de la independencia norteamericana. Hay combates, pero combates literales todos los años, entre voluntarios, entre comillas, norteamericanos y unidades de frontera españolas en toda la línea frontera que va desde San Agustín en la Florida hasta Texas. Esto es así, es decir, los americanos han olvidado completamente que durante años toda su línea de frontera fue contra gente que hablaba en español. El nuevo país se estaba haciendo grande y necesitaba extenderse. Todo el espacio le resultaba pequeño. Mientras, España iba debilitándose cada vez más y era incapaz de defender sus fronteras. Pero todo eso es otra historia que ya no dependía de Bernardo de Gálvez.